Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su bella iglesia. Nuevamente damos gracias a Dios que nos permite llevar a cabo esta meditación juntos. Les pido que me acompañen en una palabra de oración, recordando, seguir orando por la recuperación de la hermana Rebeca. Que Dios siga derramando su gracia sobre esa familia, Rebeca, Evangelista, Briana y los demás que viven ahí. También orar por la hermana Iris y su recuperación de la cirugía que se ha hecho. Quiero también informarles a todos por medio de este mensaje que el próximo sábado, noviembre 7, nos estaremos reuniendo en la Iglesia Bíblica de Manhattan. Vamos a tener un servicio el próximo sábado, noviembre 7, de 10 de la mañana a 11:30. La Iglesia Bíblica de Manhattan aprobó que nosotros usemos su edificio para tener esta bendición de poder como iglesia local reunirnos y llevar a cabo un culto de adoración. Así que están todos invitados. La dirección es el 401 West de la 205, calle 205, Nueva York, Nueva York, y el zip code es 10034. Si alguien quiere más información, por favor, me pueden llamar, y también pueden llamar a la hermana Joana, la hermana Janet, o compartir la información los unos a los otros. Amén. Así que hagan planes. Damos gracias a Dios que en Cristo Jesús tenemos la libertad para reunirnos en cualquier día de la semana y poderlo adorar. Amén. Así que con eso en mente vamos a orar. Padre, damos gracias por este bello día. Damos gracias que podemos llevar a cabo esta meditación. Damos gracias que el próximo sábado podemos, como iglesia local, reunirnos en este lugar, en la Iglesia Bíblica de Manhattan, usar uno de sus edificios para llevar a cabo un culto de adoración. Así que damos gracias, oh Dios, y pedimos que como iglesia podamos participar de este culto. Pedimos por Rebeca, ten misericordia de ella, dale gracia, dale sanidad, y que tu voluntad, Padre eterno, se cumpla en su vida, por Iris, su recuperación, y por todos los hermanos, para que tú nos sigas fortaleciendo, dirigiendo, guiando y dándonos gracia en todo tiempo. Glorifícate a través de esta meditación, este estudio bíblico, y edifica a tu iglesia. Nútrenos, alimentanos, y Dios, enséñanos en el camino que debemos de andar, y danos la gracia para caminar por él. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, si tienen su Biblia, abran en Hebreos 11. Hemos estado estudiando este capítulo. Pensé que ya podíamos como finalizarlo hoy, pero creo que ya que hemos pasado bastante tiempo estudiando estos versículos, tal vez deberíamos de darnos unas semanas más y hoy enfocarnos nuevamente en los versículos 32, pero también 33 y 34, y sacar algunas enseñanzas de estos versículos que podamos aplicar. Amén. Así que Hebreos 11, versículos 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron
en fuga ejércitos extranjeros. Pues como sabemos, hemos titulado estos mensajes por la fe. Y pues el de hoy es prácticamente por la fe, pero más la fe de todos estos personajes, de todas estas personas. Lo hemos estado identificando individualmente, pero ya desde el versículo 33 en adelante, el escritor habla de la fe de ellos de un punto de vista más general, aunque menciona actividades, acciones, eventos que ocurrieron en la vida de diferentes hombres y mujeres de Dios de fe. Y podemos identificar a quién posiblemente él se está refiriendo cuando mencionas alguna de estos eventos. Así que podemos llamar la meditación de hoy por la fe ellos, o sea, ellos hablando acerca de los hombres de Dios, las mujeres de Dios que actuaron por fe y cuyas acciones están registradas en las páginas de la Biblia del Antiguo Testamento. Amén. Así que por la fe ellos, los hombres y las mujeres de Dios. Pues bien, lo primero que quiero que notemos es, déjenme apagar el celular. Lo primero que quiero que notemos es que dice versículo 33 que por la fe, nuevamente sigue mencionando este tema de la fe. Y recordemos, uno de los propósitos principales es que el escritor le está escribiendo en parte a una audiencia de judíos creyentes que han creído en Cristo, que han puesto su fe en Cristo, pero que por causa de su fe están siendo perseguidos, están pasando por diversas dificultades, diversos problemas, y él está diciendo: manténganse firmes, retengan la fe, retengan su confesión de fe y no retrocedan atrás. Y por lo tanto, él menciona la palabra fe numerosas veces. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pues bien, quiero que expandamos un poco el concepto que tenemos de fe. Fe, hemos dicho, es certeza, convicción, obediencia, es confiar en las promesas de Dios aun cuando las circunstancias indican que tales promesas no se van a cumplir o no se pueden cumplir. Confiar que si Dios prometió algo, independientemente de las circunstancias, si Dios lo prometió, se va a cumplir. Y hemos dicho otras cosas acerca de fe, pero hoy quiero enfatizar que la fe es tener la convicción que Dios es rey sobre todas las cosas y gobernador de todo, de que el universo está siendo gobernado por Dios, de que Él es soberano, de que Él está en control y que nada sucede sin que Dios lo permita o así lo quiera. Entonces, menciono esto porque en la descripción de estos personajes y estos eventos, podemos identificar que hubieron personajes, hubieron hombres y mujeres de fe, que por su fe lograron adquirir, recibir ciertas bendiciones que otros, aunque tuvieron fe, no recibieron. Ciertas bendiciones, ciertas contestaciones o ciertos favores de Dios. O sea, no los recibieron en esta tierra. Entonces, como que se da ese extremo, ¿verdad? De personas que tienen fe y reciben bendiciones de Dios aquí en la tierra. Y Dios obra en ellos y a través de ellos en el momento y manifiesta su poder, su gloria, su gracia en ellos. Y bueno, eso sucedió por la fe que estas personas ejercitaron en Dios. Y después hay otras personas que ejercitan la fe en Dios, pero no necesariamente
ven la liberación de Dios en el momento, la bendición de Dios en el momento, el cumplimiento de las promesas de Dios en el momento. Y parece ser como que al contrario, sufren más que otros. Entonces, recordemos esos extremos para no caer en confusión y no también desanimarnos. Tal vez en medio nuestro hay algunos hermanos que se están diciendo, wow, esto de ser cristiano no es fácil, es duro. ¿Por qué? Porque tu familia te está persiguiendo, te está menospreciando, te está criticando por tú poner tu fe en Cristo. Y tal vez hay otros que estamos diciendo qué bueno es servir a Cristo, qué bendición, yo sí estoy feliz, mira, todo me está saliendo bien, mi matrimonio está bien, mi vida familiar está bien, tengo mi trabajo, tengo salud, tengo amigos, tengo prosperidad material, y qué bueno es servirle a Cristo. Y bueno, sabemos que todas esas cosas son bendiciones de Dios, pero también sabemos que todos podemos practicar la fe en Dios, y Dios es quien en su soberanía decide cómo manifestarse y qué cosas hacer en nuestras vidas y qué cosas no hacer. Entonces tenemos que ser sensibles a que no todo estamos viviendo o experimentando cierto favor, cierta gracia de Dios en esta tierra. Y bueno, tenemos que todos sí practicar la fe, ejercitarnos en la fe y siempre recordar las promesas eternas de Dios que van más allá de este existir. Pero al mismo tiempo entendamos este principio. Dicho eso, cuando hablamos de fe, es bueno mencionar Mateo 17:20 y recordar que ahí Jesucristo nos dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. A través de estas palabras, Jesucristo nos enseña que la importancia de la fe no es que su cantidad, no es que tanta fe tengamos, que poca fe tengamos, sino en quién ponemos nuestra fe. La ponemos en Dios, y porque la ponemos en Dios, podemos tener certeza y convicción que si ponemos nuestra fe en Dios y nos sometemos a Él, nos sometemos a sus mandatos, a sus imperativos, a sus deseos, a su voluntad, Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. Por eso es que en Marcos 9:23 dice, vamos a leer y expandir un poco este tema de la fe. En Marcos 9:23, la palabra de Dios, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. O sea, al que cree en Dios todas las cosas es posible. Independientemente de las dificultades, independientemente de los problemas, sean pequeños, sean grandes. Cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, todas las cosas nos son posibles. Ahora, en Juan 5, 14, perdón, primera de Juan, me equivoqué ahí, primera de Juan 5:14, hay algo muy importante que la Biblia enseña. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a tener fe, a orar con fe, pero es importante entender que tenemos que someternos a los mandamientos de Dios y obedecer la palabra de Dios para que aprendamos también a pedir en conformidad a los propósitos de Dios. Entonces eso es tener fe. Vamos a identificar un ejemplo. Un cristiano se enferma, Dios permite una enfermedad.
¿Podemos orar por sanidad? Sí. ¿Creemos que Dios sana? Sí. Pero es más sabio orar de la siguiente manera, porque a veces nos confundimos mucho en esto y erramos mucho. No todos los cristianos, este es un ejemplo que yo doy muy frecuente, no todos los cristianos cuando se enferman Dios quiere que se sane. Entonces tenemos que aprender a orar de una manera que refleje este conocimiento, esta convicción, esta fe. Porque qué momento más indicado para uno ejercer su fe en Dios y en la palabra de Dios. Qué momento más indicado que cuando uno se enferma o cuando Dios permite que uno se enferme. Entonces uno tiene que aprender a orar. Padre, doy gracias por esta enfermedad que tú has permitido en mi vida. A pesar de que no entiendo todos los detalles, todo el porqué de todas las cosas. Pero Dios, mi oración es que tú me sanes. Pero aún así mi oración es que tú te glorifiques. Si sanarme te glorificarás aún más, sáname y úsame. Y Dios, si no sanarme y permitir que yo tenga que vivir con esta enfermedad, pues glorifícate, Dios. Y Dios, si hay otros propósitos para con esta enfermedad en mi vida, te pido que te glorifique. Entonces yo quiero orar o queremos orar en conformidad a la voluntad de Dios. Y es difícil, hermanos, es difícil, pero eso es lo que significa tener fe. Tener fe, ejercitarse en esos momentos críticos en nuestras vidas y orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todo eso comparto para volver otra vez al versículo 33 de Hebreo 11, donde dice que por fe conquistaron reinos. Él se está refiriendo principalmente a los personajes que ya hemos estudiado en los últimos 3-4 meses. Entre ellos, ¿quiénes fueron que conquistaron el reino? Bueno, Josué, los jueces, David, Salomón, ellos por fe en Dios y en el nombre de Dios conquistaron reinos y otros más también conquistaron reino. Ezequías, Josías conquistaron reino en el nombre de Dios y porque el Dios de Israel lo permitió. También dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Entonces, cuando leemos esa frase, taparon bocas de leones, sabemos que se está refiriendo a Daniel. Y entonces estas frases se aplican mayormente a las personas que ya el escritor ha mencionado en el capítulo 11, pero también indirectamente se aplican a otros personajes del Antiguo Testamento que también fueron hombres y mujeres de fe y ejercitaron esa fe y experimentaron el poder y la gracia de Dios en su vida. Amén. Cuando dice alcanzaron promesa, pues ¿quién alcanzaron promesa? Abraham, Moisés, David, Salomón, a todos ellos Dios le hizo promesa y por la fe ellos la alcanzaron. Cuando leemos en el versículo 34 dice apagaron fuegos impetuosos. Bueno, ahí está hablando de quién, de Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego en Daniel capítulo 3 de versículo 19 al 30 habla de esa historia, como el rey Nabucodonosor lo echó en el horno ardiente y mandó que el horno se encendiera 7 veces más, la intensidad del fuego fuera 7 veces más. Y aún así Dios lo libró a ellos porque ellos decidieron no adorar a la imagen del rey Nabucodonosor. Entonces dice en el versículo 34, evitaron filo de espada. Eso está hablando específicamente, sabemos que se refiere a David y también a otros personajes del Antiguo Testamento, a Elías, a Eliseos. Y después culmina diciendo, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bueno, antes de concluir, vamos a señalar 2 puntos más. Dice en el versículo 34, apagaron fuego. Pues literalmente Dios apagó el fuego
en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Y en otros casos, literalmente Dios lo libró a ellos del fuego y de peligro eminente. Ahora recordemos que como cristianos podemos leer esto y recordar que en Efesios 6:16 dice la Biblia lo siguiente, hablando acerca de nuestra lucha espiritual y nuestra batalla con el diablo y sus demonios y la lucha que tenemos contra la carne, el mundo, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, sobre todo, Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando leemos versículos como Hebreos 11:34, apagaron fuegos impetuosos, y entendemos que fue algo literal que Dios hizo. Como cristianos hoy en día debemos de preguntarnos, bueno, Dios, ¿dónde está mi fuego? ¿Cuál es el fuego que tú tienes que apagar en mi vida? ¿O cuál es el fuego por el cual yo estoy pasando que yo quiero que tú apagues? O sea, darle una aplicación a lo que leemos y estudiamos siempre. Y metafóricamente hablando, nosotros tenemos momentos donde experimentamos los ataques diabólicos, satánicos, y dice que por la fe debemos de apagar los dardos del maligno. Nuevamente en el versículo 6 de Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, los dardos de fuego del maligno, las dudas, el cuestionamiento, el desánimo, la falta de motivación, la falta de obediencia, la pecaminosidad, todas estas cosas, Satanás quiere usarla en nuestra vida para detenernos, para hacernos retroceder, para evitar nuestro crecimiento espiritual. Entonces nosotros tenemos hoy en día una oportunidad de ejercitarnos en la fe y de pararnos firme en Dios y en su palabra, y por la fe en Jesucristo, por la fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, por la fe en la palabra de Dios y sus promesas, podemos apagar los dardos del maligno, los ataques que el diablo trae a nuestras vidas. Entonces decimos, oh, yo me hubiera gustado vivir en el Antiguo Testamento y ejercer la fe que Daniel ejerció y ver el poder de Dios de la manera que él lo experimentó. Me hubiera gustado ser como Josué o Moisés y ver las obras de Dios como ellos la vieron por la fe. Bueno, no, estamos viviendo en el hoy y como cristianos podemos ejercitarnos en la fe y por la fe en Dios y en su palabra podemos experimentar el poder de Dios en nuestra vida para que Él apague los dardos del malignos y podamos así vivir en obediencia, adorando a Dios, alabándolo, honrándolo y glorificándolo, y que otros vean la gracia de Dios en nuestras vidas y lo glorifiquen a Él. Pero también nosotros podamos experimentar esa gracia, ese poder y regocijarnos en Dios. Amén. Y recibir las promesas de Dios. En cuanto al fuego y el agua, quiero leer Isaías 43:2, donde Dios le promete a Israel lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, estas fueron promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y recordamos que ellos como pueblo pasaron por el Mar Rojo, el río de Jordán, y diferentes hombres de Dios fueron puestos
en la prueba de ser quemado, y Dios permitió que no fueran quemados, como ya mencionamos el ejemplo de los 3 amigos de Daniel. Entonces, nuevamente, ¿por qué menciono esto o este versículo? Porque tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Tenemos que recordar que como cristianos, nosotros también tenemos momentos que pasamos por el fuego, que podemos ver la situación como que las muchas aguas no nos cubrirán o no nos ahogarán. Las aguas, el fuego son los problemas, son los desafíos, son las pruebas, son la incertidumbre. Todos esos momentos en nuestras vidas, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios y refugiarnos en Dios y fortalecernos en Dios y saber que estamos bajo el cuidado de Dios. Como Dios cuidó a Israel, su pueblo, en esos momentos críticos de su historia, Él también lo hace por su iglesia, lo hace por sus hijos. Y lo hace mayormente cuando nosotros nos ejercitamos en la fe. Y como empezamos la meditación, no hay que tener una gran fe. Si es como un granito de mostaza, Dios se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar en nuestras vidas. Recientemente, pues, tengo que señalar esto. Estuvimos orando o pidiendo oración para que Dios nos dé un lugar donde podamos llevar a cabo un servicio como iglesia. Y bueno, ahí está. El próximo sábado tenemos un lugar donde podemos juntos como iglesia ejercer, materializar ese deseo que tenemos de estar juntos como iglesia y también de adorar a Dios juntos. Entonces, eso es una forma de uno decir: Dios, yo tengo fe. Dios, yo quiero adorarte con mis hermanos. Yo dando un lugar donde podamos adorarte, donde podamos seguir llevando a cabo tu obra. Amén. Entonces, para concluir, volvamos al versículo 34, donde dice: Hebreos 11:34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Vamos a detenernos ahí, fuerzas de debilidad. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 12, del 9 al 12? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense que cuando leemos estas historias y estos pasajes, siempre se nos comunica como situaciones que, superan la capacidad humana de la persona. Y es necesario la intervención divina. Entonces, digo eso porque en nuestras vidas vamos a pasar por ese tipo de experiencia como cristianos. Vamos a estar en situaciones que van a superar nuestras capacidades humanas de combatir, de lidiar con un problema, una situación, y vamos a sentir la gran necesidad de clamar a Dios y pedirle a Dios que desde nuestras debilidades nos permita sacar fuerza. Y no fuerza del yo, de nosotros mismos, sino que Él nos dé esa fuerza. Eso es algo muy esencial en todo esto. Cuando hablamos de tener fe, cuando hablamos de recibir poder, de tener fuerza, de recibir fuerza, de hacer cosas, recordemos que todo está basado en la persona de Dios. Todo está basado en el poder de Dios. Entonces, Dios quien nos da a nosotros la gracia, el poder, y tiene de nosotros la misericordia que necesitamos para que en momentos de debilidad, de dificultades, podamos sacar fuerza, podamos triunfar, podamos salir hacia adelante. Y repito, todos estos temas se repiten o lo mencionamos una y otra vez, porque en los primeros siglos, en las primeras décadas del cristianismo, los cristianos, aquellos que decidían seguir a Cristo, por lo general eran hombres y mujeres que experimentaban mucho sufrimiento, mucha persecución por causa de creer en Cristo. Y cuando los apóstoles fueron usados por Dios para
escribirle a estas iglesias que estaban pasando por estas dificultades. El lenguaje siempre es enfatizando el mantenerse animado, el tener fe, el perseverar, el no darse por vencido, el no perder el entusiasmo, la motivación, la inspiración, el retener la sana doctrina, el orar a Dios, el obedecer a Dios, el estar en unidad, el amor, la fe, la esperanza. Todos estos temas se mencionaban una y otra vez en estas cartas para animar a los hermanos. Porque seamos sinceros, si nos vemos siendo perseguidos por nuestra fe, vamos a ser tentados a renunciar a ella o a dejar nuestra fe. Y eso nos pasaría a cualquier de nosotros. Entonces, tenemos que entender el lenguaje bíblico y tenemos que entender que en el tiempo de Dios Él nos permite, nos da tiempos favorables, pero también los tiempos de fuego, de agua, de dificultades van a llegar y tenemos que estar listos. Y tal vez en este país, en esta ciudad, nos sentimos que estamos pasando por fuego y que las aguas se han amontonado. Y bueno, usemos todo esto para decir: Dios, yo me voy a ejercitar en la fe, voy a confiar en ti y sé que no me voy a quemar, sé que no me voy a ahogar porque tú estás conmigo, tú no me has abandonado, tú eres mi Padre Celestial y yo me voy a enfocar en ti, en adorarte a ti, en bendecirte a ti, en honrarte a ti y hacer tu voluntad. Amén, iglesia. Dios nos bendiga a todos. Padre, gracias por estos ejemplos de fe y gracias por estos hombres y mujeres de Dios que se ejercitaron en la fe y experimentaron el poder tuyo. Nuestra oración es que cada uno de nosotros experimentemos tu poder en nuestras vidas a medida que Dios nos ejercitamos en la fe. Y Dios, aprendemos a obedecerte y confiar en ti y recordar que tú eres gobernador de todo. En Cristo Jesús. Amén.